En una urbanización nos podemos encontrar con diferentes obras de infraestructura, como redes distribuidoras de agua potable, redes colectoras de líquidos cloacales, redes de drenaje pluvial, redes distribuidoras de gas, redes de distribución eléctrica. ¿Qué vimos hasta este momento? Nosotros vimos que en un sistema de saneamiento tenemos diferentes componentes. Vimos toda la etapa de abastecimiento de agua potable, desde la captación, desde el agua cruda en una fuente superficial, pasando por el tratamiento y llegando a diseñar la red de distribución de agua potable. Vamos a completar el sistema de saneamiento con las redes colectoras de líquidos cloacales, las estaciones elevadoras necesarias para poder impulsar el líquido, una estación depuradora de líquido cloacal, una planta de tratamiento, para acondicionarlo, ese líquido cloacal, a condiciones acordes con el cuerpo receptor. Pero en toda urbanización debe ser primero realizada la red distribuidora de agua potable y luego la red colectora de desagües cloacales. Son obras que nos van a permitir un determinado, son obras que van a permitir prestar un determinado servicio a través de entes u organismos. Actualmente, la provisión de vivienda, salud, asistencia social y acceso a infraestructuras para servicios básicos como el agua potable y el tratamiento de efluentes constituye un desafío siempre para los profesionales y para los políticos. El líquido cloacal. Los líquidos cloacales son el resultado de diferentes aportes que varían en gran proporción en cuanto a caudales y composición. El común de las personas o habitantes de una comunidad conocen distintos tipos de líquidos, desde el agua hasta el petróleo, pasando hasta tener el conocimiento de que existe un metal en estado líquido, como es el mercurio. Pero hay un líquido que no todos lo conocen o no lo identifican debidamente. No obstante, participan en su conformación y hasta conviven con él en la comunidad en forma regular o irregular. Este líquido, la ingeniería sanitaria lo llama líquido cloacal. Es necesario, si tenemos una definición del agua potable, tener también una definición para el líquido cloacal. Más allá de todas las definiciones que puedan encontrar en la bibliografía, en las guías de estudio de la cátedra, nosotros vamos a definir al líquido cloacal como la suma de los residuos líquidos provenientes de las viviendas residenciales de una comunidad organizada, incluyendo establecimientos oficiales, privados, como escuelas, hospitales y otras. En otras palabras, es el conjunto de desagües domiciliarios, no el desagüe puntual individual. Por ejemplo, el desagüe cloacal de su domicilio más el desagüe cloacal de la escuela, del mismo campus universitario, pasa a conformar el líquido cloacal de la ciudad de Resistencia en este caso. Así de simple podemos definir. El líquido cloacal, ¿dónde tiene su origen? Obviamente, tiene su origen en las aguas usadas y conducidas por las instalaciones internas de las edificaciones. ¿Usadas dónde? En los baños, las cocinas, lavado de ropas, limpieza, etc. ¿Y cuál es
la razón por qué existe el líquido cloacal. Simplemente la razón de la existencia del líquido cloacal es el agua potable. Sin el agua no tendríamos líquido cloacal. Es conveniente también tener claro la diferencia entre un líquido cloacal y un agua servida. Nosotros académicamente tenemos que diferenciar lo que en nuestra sociedad oímos llamar agua servida, que generalmente se refiere a aguas domésticas volcadas individualmente o puntualmente derramadas directamente a la calle o a las zanjas de drenaje. Generalmente, estas aguas servidas pueden ser más agresivas y peligrosas que un líquido cloro. Primero por la concentración de contaminantes, son transmisores de enfermedades y fundamentalmente son peligrosas por la libre exposición que tienen al medio ambiente que lo rodea. En este caso, estas aguas servidas deben formar parte del líquido cloacal. Al líquido cloacal que recién lo definimos, se le pueden agregar otras descargas, por ejemplo, descargas de establecimientos industriales, pequeñas industrias, pero esa descarga tiene que tener características similares a la del líquido cloacal de la comunidad que es conducida por la red colectora, y la descarga de efluentes industriales derivadas de las actividades industriales deben ser autorizados, controlados y también podrán requerir un tratamiento previo antes de ser volcados esos efluentes a la red colectora. ¿Por qué? Porque es importante atender las descargas de efluentes industriales, porque la influencia que estos mismos pueden tener en la conformación final del líquido cloacal definido anteriormente, con la cual uno pretende proyectar un servicio de recolección y tratamiento que veremos más adelante, esta influencia se refiere a que esos desagües industriales incorporan sustancias que van a modificar la composición, otorgándole a ese líquido características singulares que pueden ser permanentes o temporarias. Por ejemplo, en descarga de efluentes industriales los podemos encontrar sustancias tóxicas, restos de combustibles, aceites, efluentes con alta temperatura, productos ácidos, colorantes, lo que sea a ustedes se le ocurra que pueda descargar un efluente. ¿Y qué ocurre con estos aportes? Estos aportes van a modificar la calidad del líquido. Por ejemplo, si contienen sustancias tóxicas, esas sustancias tóxicas pueden interferir en los tratamientos posteriores al líquido cloacal, en donde se necesite emplear un tratamiento biológico. Las sustancias tóxicas pueden matar todas las bacterias necesarias para el tratamiento biológico. O la descarga de un efluente con alta temperatura, descarga de agua caliente provista por una caldera, ese mayor aumento de temperatura que se puede registrar en el líquido cloacal puede acelerar los procesos de transformación de ese líquido cloacal y procesos de transformación que se podrían llegar a dar o en la red colectora o en las estaciones elevadoras y no donde debe realizarse, que es en la estación depuradora. El líquido cloacal van a presentar características básicas como composición, concentración y la composición indica los parámetros principales y sobresalientes del líquido cloacal. Ya sabemos que la mayor parte
de ese líquido cloacal es agua. Y después vamos a encontrarnos con productos orgánicos e inorgánicos. Esta composición química de los líquidos cloacales está estrechamente relacionado con los productos de desecho de nuestra alimentación diaria. Como les dije, la mayor parte es agua. Estas llevan sustancias en disolución, coloidales y en suspensión de distintas naturalezas que pueden ser orgánicos o de origen mineral. La concentración indica la cantidad relativa con que participan cada uno de los componentes en el total del cloacal. La condición indica el estado en que se encuentra el líquido cloacal. Señala la edad del líquido cloacal. Y para esto vamos a definir a un líquido cloacal fresco, envejecido y séptico. El líquido cloacal fresco se refiere a un líquido cloacal que presenta en su composición oxígeno disuelto. Líquido cloacal envejecido ya no presenta en su composición oxígeno disuelto. Un líquido cloacal ya séptico presenta en su composición componentes de azufre como hidrógeno sulfurado, por ejemplo, producto de la transformación que ya está sufriendo ese líquido cloacal. El líquido cloacal, como un líquido, como va a presentar características físicas, químicas y biológicas. Características físicas: temperatura, color, turbidez, sólido, sedimentable, en suspensión. Características que ustedes vieron y estudiaron ya en calidades. Químicos, podemos encontrarnos pH, elementos no deseados como metales pesados, como cobre, sodio, cromo, mercurio, ácidos, cloruros, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno. Y características biológicas están determinadas a través del parámetro DBO, demanda bioquímica de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno requerido para la estabilización de la materia orgánica por acción bacteriana. La DBO es un parámetro que mide la diferencia en el oxígeno disuelto de la muestra antes y después de un lapso determinado de tiempo, sin que se agregue ningún tipo de oxidante. La disminución del oxígeno en ese periodo de tiempo será producto de la actividad biológica de las bacterias que sintetizan la materia orgánica y que al hacerlo consumen el oxígeno disuelto en el agua. Obviamente, la demanda bioquímica de oxígeno va a estar aplicado directamente sobre la materia orgánica. Difícilmente las bacterias puedan oxidar otro tipo de material que no sea de origen orgánico. La DBO, para su determinación, intervienen bacterias que consumen el oxígeno. A diferencia de la demanda química de oxígeno, que debe ser agregado para su determinación un oxidante fuerte. La DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, se estandariza su medición porque se estandariza y para poder hacerlos comparables con otros resultados, se estandariza realizando el ensayo en 5 días. El ensayo se realiza en condiciones normalizadas, de temperatura y una duración de 5 días.
se mide la disminución del oxígeno disuelto en esos 5 días. Por eso se denomina DBO 5 como parámetro. Si bien uno puede determinar la DBO en mayor tiempo o en menor tiempo, en 5 días se estandariza para hacerlo comparable y el 70% básicamente de la reducción se dio en esos 5 días, reducción de oxígeno. La DBO es de utilidad para qué? Primero, para poder caracterizar un líquido cloacal. Segundo, para poder dimensionar los tratamientos a que va a ser sometido ese líquido cloacal. La DBO es lo que me va a marcar la necesidad del tratamiento, lo que va a solicitar el tratamiento. La DBO también se emplea para poder medir el grado de contaminación de un cuerpo receptor y la DBO también se emplea para medir la eficiencia de un tratamiento en una planta y para ver si se cumple con lo establecido también en las legislaciones. Todas las ciudades producen aguas residuales y los medios adecuados para la recolección y la disposición de esos efluentes son absolutamente necesarios para la salud y el bienestar de los habitantes. Lo que tenemos que hacer es recolectar o reunir los efluentes domiciliarios para conformar el líquido cloacal que debemos tratarlo posteriormente. Una red colectora ingresa en los líquidos domiciliarios. Esta red forma parte de un servicio público importante y probablemente es el servicio al cual se lo usa con menos cuidado, es decir, abusando de él, descargando cualquier sustancia, elementos que pueden producir obstrucción. Las partes que componen una red colectora son los tramos propiamente de la red colectora, que son conductos de cañerías sin bifurcaciones o curvaturas y tienen su inicio y finalización en una boca de registro. Las bocas de registro son cámaras normalmente de sección circular, en su fondo tienen cojinetes para guiar el paso del líquido a través de la boca de registro y estas bocas de registro también se emplean para acoplar distintos tramos y realizar cambios de dirección a la vez que permiten la ventilación de la red colectora y el acceso a la misma. Las bocas de registro pueden recibir tramos de cañería, pero siempre deben tener una única salida. En la figura ustedes pueden ver un esquema de bocas de registro, si está dispuesta en una calzada o en la vereda, son planos tipos separados por las distintas reparticiones. También podemos ver en esta otra figura una boca de registro de obras sanitarias de la nación, un plano tipo, en donde también establece si es necesario realizar saltos dentro de una boca de registro, lo presenta en un plano tipo, también para profundidades mayores a 2,50 metros y para profundidades menores a esa profundidad. También si va a estar ubicada esta boca de registro en la calzada o en la vereda. Las conexiones domiciliarias realizan la descarga efectiva de los efluentes de cada usuario
a la red colectora. Se realizan en los tramos y estas se ejecutan realizando conexiones cortas, intermedias y largas, dependiendo de dónde esté ubicada la red colectora. Si está ubicada en una vereda, en la calle o en ambas veredas formando una doble colectora. Las conexiones domiciliarias también permiten la ventilación de la red colectora a través de la ventilación de la instalación interna en los edificios en el interior de los predios. Entonces, el aire ingresa por las bocas de registro y se desplaza en forma ascendente a través de la conexión domiciliaria y sale al exterior a través de los sombreretes de ventilación de las conexiones domiciliarias. En en las redes colectoras, los tramos de cañerías deben tener pendiente, acceso y ventilación también. ¿Cómo funcionan las redes colectoras? Funcionan a gravedad. El movimiento del líquido dentro de los conductos se produce por acción de la gravedad. El caudal podemos determinar empleando la fórmula de Manning. ¿Cómo se dimensionan las redes colectoras? Teniendo en cuenta las consideraciones actuales y futuras. Para eso es necesario determinar una población futura, establecer un periodo de diseño, adoptar una dotación de agua, adoptar un coeficiente pico, máximos, mínimos en este caso en el caso de redes colectoras se adoptan coeficientes de pico mínimos también para realizar verificaciones. Se adopta un coeficiente de retorno para determinar el caudal para poder dimensionar una red. Ese coeficiente de retorno tiene en cuenta todo el agua que ingresa a un domicilio retorna el 80% al desagüe cloacal. El otro 20% restante se va por otras vías, posiblemente regado de jardines, lavado de veredas. Entonces, el caudal para dimensionar una red colectora se determina haciendo el producto de la población final por la dotación por el coeficiente de mayoración alfa y se afecta por el coeficiente de retorno phi. Esto se denomina el mayor caudal horario del día de mayor vuelco. En otras palabras, es el gasto máximo horario que empleamos para dimensionar la red distribuidora de agua potable, pero lo afectamos por un coeficiente de... Para poder diseñar y dimensionar una red colectora, debemos entender algunas consideraciones básicas. Para eso, requerimos trabajo de campo en donde vamos a realizar un relevamiento del área a servir, topografía de ese lugar, relevar los anchos de calzadas, los anchos de vereda, las longitudes de calle, infraestructuras existentes que puedan generar alguna interferencia con la red colectora y también establecer si las calles son pavimentadas o no. Es un trabajo de campo. En gabinete, posteriormente, voy a trabajar diseñando ya la red y dimensionándola, atendiendo parámetros de diseño que son fundamentalmente razones técnicas que me van a
ir condicionando mi diseño. Vamos a empezar a enumerarlos. Para trazar una red colectora tengo que establecer una tapada mínima. Esa tapada mínima se establece en 0,80 metros si la red colectora está emplazada en una vereda, 0,90 metros si esa red está emplazada en una calzada, y esta profundidad de tapada mínima es medida al intradós de la cañería. Otro condicionante del proyecto es que se establece que el diámetro mínimo de cañería es de 160 milímetros, diámetro nominal 160 milímetros. Esto se fundamenta que el diámetro de las conexiones domiciliarias son de 100 milímetros. Pendiente de las cañerías, se establece una pendiente mínima de 3 por 1000 para el diámetro 160. Esta pendiente mínima que uno establece busca alcanzar velocidades de escurrimiento acordes con las condiciones de autolimpieza de cañería, es decir, el arrastre de los sólidos sedimentados que contiene el líquido cloacal. La condición a verificar es la velocidad mínima en cañerías que se establece en 0,60 metros por segundo. Esta velocidad mínima en cañería es aquella que permite el arrastre de partículas en general que posee el líquido cloacal crudo, produciendo de esa manera la limpieza de la cañería, generando de esta forma una autolimpieza de la cañería, tema que veremos particularmente más adelante en otra clase. Velocidades máximas en cañería se establece o se limita como velocidad máxima en un tramo de cañería 3 metros por segundo. La velocidad máxima admitida en las redes siempre es aquella que no va a producir erosión en la cañería y en las bocas de registro e instalaciones en general. Este problema en nuestra zona llana, de llanura, no lo tenemos, pero en zonas serranas podría generar un problema y consecuentemente se deberá interponer bocas de registro en un tramo de cañería y realizar los saltos correspondientes para poder disminuir la velocidad. Otra consideración a tener en cuenta en el diseño de una red colectora es la diferencia de cotas entre cañería que ventila y cañería que descarga. Si ustedes observan la figura, tengo un esquema de una boca de registro en donde ingresa una cañería y hace su paso en la boca de registro a través del cojinete y sale. Y esa misma boca de registro se emplea como ventilación de otro tramo de cañería. Y se establece que la diferencia entre intradós, entre la cañería que ventila y la cañería que descarga, la cañería de salida de la boca de registro, se establece en 15 centímetros. Esto se realiza a fin de evitar que el líquido que descarga un tramo salga por la cañería que ventila en la misma boca de registro. Siempre debe existir entre ambos niveles de intradós una diferencia mínima de 15 centímetros, como lo pueden ver en la figura. Cargas y descargas en bocas de registro. Se admite una sola salida de una boca de registro. Esto debe ser así porque es la manera que yo puedo cuantificar el caudal. A una boca de registro pueden acometer varias cañerías, pero solamente se admite una sola salida. En una boca de registro, como
Y en este esquema que ustedes pueden ver acá, la salida las indican la posición de los cojinetes. La salida se da por la parte inferior. También se diseña la red colectora considerando una pendiente nula en los cojinetes de boca de registro. No hay desnivel de cojinetes en las bocas de registro. Cañerías subsidiarias se emplean cuando las conexiones, cuando las colectoras reciben conexiones domiciliarias y estas colectoras ya se encuentran a la profundidad de 3 metros o más, o el diámetro de esas colectoras superen los 300 milímetros. Entonces se debe recurrir a una cañería subsidiaria que generalmente es una cañería de diámetro mínimo que se coloca en la misma zanja y sobre la colectora y a profundidades mínimas. Esto se emplea fundamentalmente para disminuir la altura del salto, para también evitar erosiones por, entre las conexiones domiciliarias y la colectora propiamente. Los empalmes de cañerías siempre se realizan en bocas de registro y también en una boca de registro se hacen cambios de pendiente, se ubican bocas de registro cuando las distancias entre dos bocas de registro ya la distancia de un tramo supere los 120 metros, se debe interponer una boca de registro a fin de facilitar el acceso. En un siguiente video veremos el diseño y el cálculo de una red colectora de líquidos cloacales.